¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda su profesor Iván Martínez, dándole la cordial bienvenida al inicio de la semana número 14, que de acuerdo a lo que establece el sílabo, esta semana nos toca desarrollar el tema número 14, que como es de conocimiento, habíamos hecho un traslado o un cambio de semana, ¿no? Teniendo en cuenta que la 14 y la 16 es su trabajo de investigación, la cual ustedes, como es de conocimiento, van a tener que sustentar, ¿no? Y en esta semana estaremos adelantando el tema reingeniería en los procesos, la cual el elemento de capacidad es diseñar en un sitio web utilizando la validación de formularios con JavaScript según los requerimientos del usuario, y el producto se diseña y ejecuta la reingeniería en los procesos. Para indicarles que en la plataforma virtual del instituto ya está colgado la ficha de aprendizaje, la ficha informativa y el video sobre reingeniería de procesos. Adicionalmente, el video que he colgado es para complementar el tema que vamos a tratar el día de hoy, y la cual también tendrán que desarrollar un foro sobre el video que hemos colgado en la plataforma. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a el desarrollo del tema reingeniería en los procesos. Como es de conocimiento, todas las empresas u organizaciones, cuando inician sus actividades en el proceso, se van detectando muchos problemas, muchas dificultades, ¿no? Entonces, lo que hace la reingeniería en este caso es una reestructuración, ¿no? Una reestructuración radical en todos los procesos que involucran la empresa, entendidos estos como una secuencia de actividades que crean valor para el cliente, y esto es posible de tres formas distintas, ¿no? Se hace una reingeniería radical de los procesos con respecto a los clientes, con respecto a la competencia y con respecto al cambio. Bien, nos preguntamos por qué hacer reingeniería, ¿no? Sabemos que el ritmo de cambio en la vida de los negocios se ha acelerado hasta tal punto que ya no pueden ir al paso las iniciativas capaces de alcanzar mejoras incrementables en rendimiento. La única manera de igualar o superar la rapidez del cambio en el mundo que nos rodea es lograr avances decisivos discontinuos. Sucede que muchas veces se culpa a los empleados, a los encargados o a las máquinas cuando las cosas no marchan bien, cuando en realidad la culpa no es de ellos, sino de la forma como se está trabajando. También es importante hacer notar que no es porque el proceso sea malo, sino que es malo en la actualidad debido a que el proceso fue diseñado para otras condiciones de mercado que se daban en el pasado, y que obviamente en el futuro o en el presente ya no están dando esos resultados que antes sí lo estaban dando. ¿Ya? Como les decía, es posible, es posible rediseñar o estructurar, ¿no?, en base a los consumidores o los clientes, teniendo en cuenta que cuando hablamos de consumidores, podemos manifestar que los vendedores ya no mandan, los consumidores es los que mandan. Ahora los consumidores le pueden pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, y en algunos casos hasta cuánto están dispuestos a pagar y de qué forma. Con respecto a la competencia, antes la competencia era simple y casi cualquier empresa que pudiera entrar en el mercado y ofreciera un producto aceptable a buen precio lograría vender ese producto. Ahora no solo hay más competencia, sino que compiten de distintas formas, y ustedes pueden apreciarlo a través de las distintas organizaciones que ofrecen el mismo producto o el mismo servicio, ¿no? Se puede competir con base al precio, con base a variaciones del producto, con base a calidad o con base al servicio previo, durante y posterior a la venta. Por último, no hay que olvidar que la tecnología moderna ha introducido nuevas formas de competir y nueva competencia,
Internet, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hay que estar atento a esto para poder hacer frente y estar preparados a ese nuevo tipo de competencia. Cuando hablamos de cambio, ¿no? Ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia han cambiado, pero también hay que hacer énfasis al hecho de que la forma en que se cambia ha cambiado también. Sobre todo se tiene que el cambio ahora se ha vuelto más esparcido y persistente. Además, el ritmo del cambio en este caso se ha acelerado. Con la globalización, las empresas se enfrentan a más competidores. También la rapidez de los cambios tecnológicos promueven esta innovación. Por eso es que hoy en día vemos muchas empresas que hacen uso de la tecnología para poner de manifiesto sus productos y servicios, teniendo en cuenta que hoy las personas más hacen uso de un teléfono móvil o un dispositivo móvil donde de manera rápida e instantánea pueden saber qué productos o servicios ofrecen las diferentes organizaciones. La reingeniería versus el mejoramiento continuo. Reingeniería significa cambio radical. ¿Ya? La tendencia de las organizaciones es evitar el cambio radical. La mejora continua está más de acuerdo con la manera como las organizaciones se entienden naturalmente con el cambio. La mejora continua hace hincapié en cambios pequeños, incrementándose, no, pero se debe notar que el objeto es mejorar lo que una organización ya está haciendo. Así, la situación ideal es afrontar una reingeniería inicial de procesos para a partir de ahí trabajar con los conceptos de mejora continua. Para ello proponemos la siguiente metodología, ¿no? Una metodología que implica reingeniería del cambio radical. Tenemos acá una imagen que es muy común poder encontrarla, no sé si es que se puede apreciar, vamos a tratar de agrandarla un poquito, ya, donde ponemos de manifiesto el mapa de procesos, ¿no? Las cuales se van a encargar de la identificación de los procesos claves, luego viene el desarrollo de la visión de los nuevos procesos, la reingeniería de los procesos, luego viene el diseño y prueba de los nuevos procesos, ¿no? Y luego ya viene en este caso, lo que es la mejora continua. ¿Qué implica la reingeniería, muchachos? ¿Verdad? ¿Qué implica la reingeniería? La reingeniería se necesita en una empresa específicamente cuando el rendimiento en una empresa está por detrás del de la competencia, ¿no? Tal vez muchas veces las organizaciones están por debajo o brindando un producto o un servicio muy por debajo de la competencia. Es por eso que de repente la competencia está teniendo mucho más demanda, ¿no? que la otra, teniendo en cuenta que ella ha hecho uso de la reingeniería para mejorar su rentabilidad. Cuando la organización está en crisis, como una caída en este caso en el mercado, se hace reingeniería. Cuando las condiciones del mercado cambian, como por ejemplo la tecnología, que es por eso que muchas empresas hoy en día hacen uso del Internet y a través de las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ¿no? Y también la implementación de las páginas web de estas empresas que ponen de manifiesto los productos y servicios que éstas ofrecen. ¿Ya? Cuando se quiere obtener una posición de líder en el mercado, también es importante hacer reingeniería de procesos cuando hay que responder a una competencia agresiva. Además, cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando para mantener ese liderazgo. ¿Ya? Muy bien. Existen factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva. ¿Cuáles son? La orientación hacia el proceso, la ambición, el rompimiento de reglas, teniendo en cuenta que habíamos manifestado anteriormente que la empresa también debe estar sujeta al cambio del entorno, ¿ya? La creatividad a través del uso, la creatividad que se le puede dar al uso de la tecnología. Las características comunes después de realizar una reingeniería son las siguientes. Varios trabajos se comprimen en uno solo, se comprimen verticalmente los procesos, los pasos del proceso siguen un orden natural y existen procesos en múltiples versiones.
¿ya? Perdón. Eh, las herramientas que utiliza la reingeniería, no podemos señalar antes de indicar las herramientas, hay que tener en cuenta que hay pasos para poder generar generar la reingeniería de procesos. Uno de esos pasos, ¿no? que están conformados por 6, nos habla de exponer un caso para tomar medidas, ¿no? Identificar el proceso para la reingeniería, evaluar los facilitadores de reingeniería, comprender el proceso actual, crear un nuevo diseño del proceso y poner en ejecución el proceso de reingeniería. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién va a rediseñar? Eso es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que todos son responsables del proceso de reingeniería, perdón, de la reingeniería de procesos. Esto teniendo en cuenta que todos los que conforman la empresa tienen que formar parte de esto. Por ejemplo, tenemos al líder, al dueño o responsable del proceso, al equipo de reingeniería, al comité directivo y al SAR de reingeniería. ¿Ya? ¿En qué factores se basa la reingeniería y por qué? Hay dos factores muy importantes que debemos nosotros saber y conocer. Se basa sobre todo en la satisfacción absoluta del cliente, que nosotros como consumidores nos sintamos satisfechos de haber consumido el producto o servicio que ofrece la empresa, ¿no? También a través del por qué se basa la reingeniería en base a los procesos internos eficaces y eficientes, que estos se vean eficientes y eficaces para lograr y alcanzar los objetivos organizacionales. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué factores influyen o deben considerarse a la hora de rediseñar los procesos? Debemos tener en cuenta que los factores que se deben o que influyen, ¿no? para poder rediseñar los procesos son los requerimientos de los clientes, la tendencia a la demanda, las restricciones y las metas de eficiencia. Nosotros sabemos que en función a lo que habíamos mencionado antes con respecto a los competidores, los clientes y el cambio, debemos tener en cuenta que el mayor logro que debemos tener a partir del rediseño de los procesos es la satisfacción del cliente. Eso implica que nosotros debemos ofrecer bienes o servicios de acuerdo a los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta que el cliente tiene muchas necesidades, ¿no? Y esto nos conlleva a mejorar los procesos, nos conlleva a mejorar el producto para satisfacer esa necesidad. La tendencia a la demanda, si es que la demanda está en aumento, obviamente que se tiene que rediseñar el proceso. Las restricciones y las metas de eficiencia. Las etapas de la reingeniería de procesos tenemos 3, ¿no? Aquellos que son importantes que nosotros conozcamos para poder hablar de reingeniería de procesos, que son el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento que implica poder descubrir cuáles son esos procesos que se tienen que rediseñar, las alternativas, cuáles son las posibles soluciones para poder rediseñar ese proceso y el rediseño que viene a ser volver a reestructurar algo que ya estaba diseñado. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hay algo también que quisiera compartirles antes de continuar con la explicación, ¿no? Que es muy importante que ustedes lo sepan y lo conozcan. La metodología rápida de reingeniería está constituida por 5 etapas, ¿ya? La primera etapa es la preparación, la segunda etapa es la identificación, la tercera etapa es la visión, la cuarta etapa es la solución y la quinta etapa es la transformación. Cuando hablamos de la primera etapa de preparación nos estamos refiriendo es que en esta etapa tenemos que definir las metas y los objetivos estratégicos que justifiquen la reingeniería y los vínculos entre los resultados de la reingeniería y los resultados de la organización. La segunda etapa que nos habla de la identificación, ¿no? Nos dice que
el propósito de esta etapa es el desarrollo de un modelo orientado hacia el cliente. Repito, con la finalidad de poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Teniendo en cuenta que también tenemos que identificar los procesos específicos y que agregan valor a este proceso. Ya, la tercera etapa es la visión, que nos habla del propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso capaz de producir un avance decisivo en el rendimiento. La visión del nuevo proceso debe ser comprensible para todo el personal, para que todos entiendan, todos los que forman parte del equipo, ¿no? Y tener en cuenta también que nos tiene que permitir entender las características primarias del proceso, ¿no? Teniendo en cuenta que esta debe ser motivadora e inspiradora. La cuarta etapa viene a ser la solución. En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño cultural organizacional de la empresa, ¿ya? La etapa de diseño técnico busca realizar la visión, en este caso la etapa 3, especificando las dimensiones técnicas del nuevo proceso. El diseño social necesariamente busca realizar la visión, ¿no? Teniendo en cuenta que debe ser realizado al mismo tiempo que el técnico, pues para que un proceso sea eficaz, estos diseños deben ser congruentes. En la etapa 5, transformación, nos habla que el propósito de esta etapa es realizar la visión del proceso, implementando el diseño, en este caso de la etapa 4, ¿no? Que vendría a ser la etapa solución. Debemos tener en cuenta también que para poder rediseñar los procesos tenemos instrumentos y técnicas, la cual el objetivo fundamental, no, como sabemos, de todo programa de reingeniería es la mejora radical de los procesos. Sus técnicas incluyen la visualización de los procesos, la investigación operativa, la tecnología de la información, la gestión del cambio, el benchmarking, la ingeniería industrial y el enfoque al cliente. Con la finalidad de poder tener en cuenta que para poder mejorar radicalmente los procesos no debemos tener en cuenta estas técnicas que hemos señalado. ¿Cuáles son los errores más comunes dentro de los procesos de reingeniería? ¿No? Dentro de todo proceso, obviamente vamos a encontrar errores, definitivamente, ¿no? El primero es tratar de mejorar un proceso en vez de cambiar. Entonces, aquí nosotros debemos señalar es que pensar de que nosotros tratar de mejorar un proceso en vez de cambiarlo es pensar de manera errónea. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que nosotros el proceso que vamos a rediseñar no se va a mejorar, sino que tenemos que reestructurarlo totalmente, ¿ya? No concentrarse en los procesos de la empresa, sino que debemos centrarnos en los procesos que conllevan a la satisfacción en este caso, a través del ofrecimiento de bienes y servicios, no es rediseñar para obtener la satisfacción del cliente. No considerar los valores y creencias de la gente también es un error muy común, ¿no? Porque tener en cuenta que nosotros, o en este caso las empresas o las organizaciones, si piensan en eso, pues dejarían de vender o ofrecer muchas cosas, ¿no? Lo único que se tendría que hacer es adecuarse a ese tipo de valores y a ese tipo de creencias de las personas. Ojo que hay que tener algo muy en cuenta y muy presente también, que el error que nosotros, o en este caso que las empresas pueden presentar es, repito, no se va a mejorar un proceso, sino que se tiene que mejorar, se tiene que reestructurar en su totalidad el proceso, ¿ya? La reingeniería únicamente debe ocuparse de cómo hacer las cosas, no de qué cosas hacer, que es un tema propio de la estrategia. Reingeniería y estrategia son los instrumentos complementarios, ¿no? Y perfectamente compatibles. ¿Ya, chicos?
Muy bien, muchachos. Eh, Esto ha sido todo con respecto al tema de reingeniería de procesos. Ya, eh, esta sesión estará siendo colgada ahí en la plataforma virtual. Además, la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Me despido de ustedes, esperando que las siguientes sesiones nos podamos reencontrar nuevamente, ¿no? Y reciban mi cordial saludo para cada uno de ustedes. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao.